En un fin de semana normal, Ditmara juega fútbol, mientras Ernesto tiene una partida de calabozos y dragones. Ellos descubrirán que debido a las matemáticas, sus dos pasatiempos están más relacionados de lo que piensan. ¿Qué es un fullereno? ¿En qué se parece el balón de Ditmara a los extraños dados de Ernesto? ¿Qué tiene que ver una estructura geodésica con un balón de fútbol? ¿Quién es el Bucky? Bueno, ese Bucky que canta no. ¿Quién es el diseñador y arquitecto Buckminster Fuller, mejor conocido como Bucky? ¿Qué son los nanotubos y por qué se relacionan con los dados de Ernesto? ¿Y qué tiene que ver en todo esto el matemático Euler? Quédate a ver este programa de pensamiento matemático y lo descubrirás. Hola, Ernie. Hola, Dit, ¿qué onda? ¿Qué hiciste al final? Pues no mucho, la verdad. Vi una serie, fui a comprar comida y estuve practicando fucho. Ah, ya ¿Y veo. tú? Pues yo estuve jugando Calabozos y Dragones. Me atrapó un elfo, pero mi amigo Druida me ayudó a salir del calabozo. Ah, órale, pues sí estuvo muy ajetreado tu fin. Oye, pero qué bonitos dados. Sí, ¿verdad? Son muy bonitos. Me gusta pensar que además de jugar con ellos para librarme de las criaturas más fantásticas de los mundos de dragones, también son un homenaje a Platón. Platón, el matemático filósofo griego. Elemental, amiga, ese mero. Te cuento mientras armamos uno de estos dados, pero en grande. Va, muy bien. Muy Yo bien. quiero hacer este, pero ¿qué necesitaríamos? Bueno, yo haré este de 8 caras. ¿Te late? ¿Ok? Bueno, pues necesitamos cartulinas, regla, lápiz, tijeras y pegamento. Pero en estas cartulinas ya están dibujados los desarrollos planos de las figuras, ¿no? Sí, pues para que nos dé tiempo, no tardarnos tanto. Pero es muy fácil, mira. Este es el cubo. ¿Cuántas caras tiene el cubo y de qué forma son, Dimara? Tiene 6 caras cuadradas. Pues ahí está. Dibujamos todas sus caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ponemos unas pestañas para pegarlo. Bueno, en estas figuras todas las caras son iguales, eso lo hace más fácil, ¿no? De todas maneras, aquí les vamos a poner unas imágenes de los desarrollos planos para que los chequen. Mira, Ok, ahí está para el tetraedro, para el hexaedro o cubo, para el octaedro, el dodecaedro y finalmente para el icosaedro. Justamente que todas las caras sean iguales es una característica de estos sólidos platónicos. ¿sólidos qué? Sólidos platónicos, también conocidos como poliedros regulares o sólidos perfectos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos o poliedros regulares convexos. Son aquellos poliedros en los que todas sus caras son polígonos regulares y todos los ángulos sólidos son iguales. Ah, órale, gracias, Dominique. Te dije, mira, mientras recortamos y pegamos, te voy a ir contando más de estos poliedros, ¿te late? Va, me date. Ok. Les dicen sólidos platónicos porque por ahí cuentan que el Platón fue el primero en estudiarlos. ¿Y esos 5 son los únicos? Sí, son los únicos. Achis, los mariachis. O sea que no puedo hacer un poliedro regular, no sé, de 50 caras o de 1000 caras. No, es imposible. O sea, puedes hacer un poliedro con ese número de caras, pero no será regular. O sea que las caras no serán polígonos regulares. Elemental, compañera. Oye, ¿qué es eso de que sea convexo? Pues que si tomas 2 puntos del poliedro y los unes, el segmento que los une está dentro del poliedro. Ok. ¿Y qué más? Dime otro dato así sabrosón porque ya casi acabo de despegar esto. Ves, mira, son simétricos al eje que pasa por su centro. Además, se pueden inscribir en una esfera, ¿cómo ves? Inscrito. Decimos que un poliedro está inscrito en una esfera si sus vértices tocan la esfera. Eso llevó también a querer inscribir poliedro sobre poliedro y con eso dar pie a esa parte de la filosofía de las esferas del mundo que explicaban el cosmos desde la perspectiva terrestre, la esfera armilar. Muy bien, exacto, Dimara. Además, se relaciona cada poliedro con lo que en ese tiempo pensaban que eran los elementos de la naturaleza. El fuego, Dimara, era el tetraedro porque parecía una flama. El cubo era la tierra por estable. El octaedro, este era el aire. Y el icosaedro, este era el agua. Oye, pero a ver, espera, son 4 elementos y 5 poliedros. Sí. El quinto elemento es el dodecaedro.
el éter. Como de película. Oye, ¿y todo eso dijo Platón sobre estos poliedros? Uy, sí, y más cosas, ¿eh? ¿Cómo ves si vamos a esta entrevista a ver si nos cuentan más sobre los sólidos platónicos? ¿Te late? Va, me late. Vamos. Estamos con la doctora Isabel Alicia Hubart Escalera, quien es investigadora del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ernesto, buenas tardes. ¿Qué son los sólidos platónicos? Los sólidos platónicos son unas figuras muy hermosas. Aquí en la pantalla tengo dibujos de ellos. Los sólidos platónicos, antes de decirte qué son, déjame te cuento que los sólidos platónicos han sido estudiados y observados desde la antigüedad por las diferentes culturas. Por ejemplo, aquí tengo una foto de unas piedras escocesas que se calcula que tienen más de 5,000 años de antigüedad y están marcados como cosas como sólidos. Y además los químicos más recientemente obviamente se dieron cuenta que hay muchas moléculas en nuestro planeta que se acomodan de la forma de los sólidos platónicos. Entonces son objetos que han sido muy estudiados por matemáticos, pero también por los químicos y que cumplen condiciones muy bonitas. Entonces, estas son las condiciones básicas de los sólidos platónicos. Son poliedros o sólidos, como su nombre lo menciona, que tienen las propiedades de que sus caras, todas, son polígonos regulares y además son polígonos regulares que son todos iguales. Y finalmente tienen la misma cantidad de caras alrededor de cada vértice o de cada esquinita. Entonces, el arreglo en cada una de ellas es exactamente igual. Por ejemplo, si nos fijamos aquí abajo, en el verde de aquí, las caras son triángulos equiláteros, entonces son polígonos regulares, todos son triángulos equiláteros, y alrededor de cada uno de los vértices o de las esquinitas hay 3 de ellos. Y así para cada uno de estos 5. Entonces, esos son los sólidos platónicos. Isabel, ¿qué es la característica de Euler y para qué nos sirve? La característica de Euler es un número. Es un número que se calcula en los poliedros, se calcula en estos poliedros, en los sólidos platónicos, pero se podría calcular en cualquier otro poliedro que se nos ocurriera. Y es un número que se calcula contando el número de vértices, restándole el número de aristas y sumándole el número de caras. Entonces, nada más para acordarnos, si tenemos uno de estos, los vértices son como las esquinitas, ¿no? Entonces, este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice, es en donde se juntan las caras, donde se juntan más de 2 caras, ¿no? Esos son los vértices. Después, las aristas son como las orillas, ¿sí? Entonces, las aristas son las que se ven aquí como líneas negras, que son como las orillitas, que es en donde se juntan exactamente 2 de las caras. Y bueno, pues las caras ya sabemos que son, ¿no? Son los polígonos, entonces están ahí. Entonces, para poder calcular la característica de Euler, tenemos que saber cuántos vértices, aristas y caras tienen nuestros poliedros. Doctora Hubart, te agradecemos mucho lo que nos comparte y nosotros regresamos en el programa. Ahora yo quiero hablar más de esa idea sobre la característica de Euler. Característica de Euler. Es un número que sirve para describir la forma o la estructura de ciertos espacios topológicos. Una esfera y un poliedro son espacios topológicos. En este tipo de espacios, el número de caras menos el número de aristas más el número de vértices siempre debe dar 2. Gracias, Dominique. Bueno, qué bonita definición, ¿no? Pero bueno, ya, dime más, Dimara. Pues mira, todas las caras del poliedro están limitadas por aristas y cada cara puede compartir tanto el vértice como aristas con otra cara. Sí. Pasa en todos los poliedros, ¿no? Si deformáramos las aristas de los poliedros sin cortarlas, para que en vez de rectas fueran curvas, podríamos transformar los poliedros en una esfera sin ningún problema y al revés, porque son espacios topológicos, digamos, equivalentes. En matemáticas eso tiene un nombre bien difícil: homeomorfos. Homeomorfismo. Dícese de una función que va de un espacio topológico a otro, que cumple con ser una función biyectiva continua y cuya inversa es continua.
Si se cumplen estas dos características, se dice que los dos espacios topológicos son homeomorfos. Ah, ok. Entonces los poliedros y la esfera son equivalentes. Bueno, homeomorfos, ¿no? Elemental. Pero mira, la forma de comprobarlo justo es con la característica de Euler. Dominique nos dijo, C menos A más B es igual a 2. Pues toca contar el número de vértices, el número de aristas y el número de caras. Así es. A ver, el tetraedro, ¿cuántas caras tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4. 4 caras. Muy bien. ¿Y cuántas aristas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuántos vértices? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, la característica de Euler del tetraedro es 2, el número de caras menos el número de aristas más el número de vértices. Pero si los poliedros se parecen a la esfera, entonces también la característica de Euler de la esfera es 2. Y la de cualquiera de estos poliedros. No te creo. Te propongo que mientras contamos, vamos a ver la otra parte de la entrevista. Vamos. Estamos con el matemático Ramón Hernández Acosta, quien es curador de la sala de Imaginario Matemático en Universo Museo de las Ciencias de la UNAM. Bienvenido, Ramón. ¿Qué es un fullereno y cuáles son sus aplicaciones? Bueno, un fullereno es una molécula que está formada por átomos de carbono, digamos es el carbono 60. Y la relación que tiene con los poliedros, pero en particular con uno de los sólidos platónicos, es que esa molécula sale a partir de uno, que es el icosaedro, en el cual si yo corto la parte de los vértices, me va a quedar un icosaedro truncado, o sea que lo cortamos, y toma la forma de tener pentágonos y hexágonos. Tal vez ustedes lo tenemos muy presente el diseño que tienen los balones de fútbol, que son pentágonos y hexágonos. Entonces, ese realmente es la estructura que tienen los fullerenos, que es el carbono 60. Y también se les conoce a veces, se dice, relacionado con el fútbol, como fullerenos. Fullerenos o futbolenos en ocasiones se les ha llamado. Pero son estas moléculas de átomos de carbono que se unen. Uno de los primeros es el del carbono 60. Ramón, ¿cómo se relaciona un nanotubo con los fullerenos? Igual, los fullerenos tienen ciertas aplicaciones y una de estas aplicaciones es los nanotubos. Quiere decir que aquí tengo yo, esta es la molécula del carbono 60, lo que voy a hacer es estirarlo. Vamos a imaginar de aquí en medio, lo voy a ir estirando y voy a ir cubriendo alrededor. Entonces, al irlo estirando, se va haciendo una especie como de tubo. Entonces, imagínense que tenemos, entonces ahora sí voy a quitar esto aquí. Ya se hizo así como digamos, una especie relacionando como la forma de un cacahuate, y lo puedo estirar, y en el interior se queda agua. Entonces, este es un nanotubo. Lo podemos extender tan grande como sea. Y ya tiene otras aplicaciones. ¿Conoces las cúpulas geodésicas? ¿Qué relación tienen estas estructuras con los poliedros y los fullerenos? Bueno, las cúpulas, desde diversas culturas, sobre todo los romanos y los árabes han hecho estas cúpulas. Pero hubo un arquitecto, que también es diseñador industrial e inventor estadounidense, que en el siglo pasado, en los años 40, 50, empezó a estudiar las cúpulas, pero que proceden a partir ya sea del dodecaedro, que tengo aquí, o a partir del icosaedro, las empieza a construir. Entonces, tienen acceso a estas estructuras que se les conoce como geodésica. Y eso porque tienen también estos poliedros regulares, o sólidos platónicos, otra propiedad, que al estar inscritos dentro de una esfera, todos sus vértices las tocan. Y al tener esta cúpula geodésica que la cubre, voy a mostrar aquí, por ejemplo, que está un poquito más redondito, que también es el carbono 60, o el fullereno. Entonces, al cubrirla, todos estos vértices tocan a la esfera. Y él lo patentó, tiene la patente de estas cúpulas generadas a partir de
de estos poliedros regulares, que sería del icosaedro. Y en 1967 construyó una en Montreal, Canadá, para la feria universal que está. Entonces, y de allí viene el nombre de los fullerenos. Su nombre de este arquitecto es Richard Buckminster Fuller. Su apellido es Fuller, F-W-L-R, y a partir surge. Entonces, en su honor, los que descubrieron el carbono 60 dieron esa estructura, la relacionaron y por eso lleva su nombre de fullereno, en honor a quien la patentó y, digamos, los descubrió y los estudió. Y otra que sí conocemos, bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos en el oriente un edificio muy emblemático que tiene estas cúpulas geodésicas, que es el Palacio de los Deportes. Igual, en otras ciudades de la República también hay esta estructura con otros domos ya más hechos de aluminio y psicodélicos, pero como edificio emblemático de aquí en la Ciudad de México es la Ciudad de los Deportes. Por último, sería muy interesante que le platicaran a los chavos de bachillerato cómo supiste que querías ser matemático. Bueno, desde pequeño tenía facilidad para todas las materias, no en matemáticas en particular, pero en todas en general. Después ya entré a estudiar preparatoria. En la preparatoria, bueno, me fui al área 1. Yo originalmente entré a estudiar actuaría, ahí en la Facultad de Ciencias, entonces estudié actuaría, pero estando en la carrera, convivimos con matemáticos y muchas materias, pues me fue gustando mucho más matemáticas. Entonces, las matemáticas no están terminadas, tienen muchísimas aplicaciones, no tanto aplicaciones, pero sobre todo retos. Entonces uno empieza como a jugar con ellos, descubrir más cosas, qué se puede hacer, bueno, sucede esto, qué va a ocurrir, y así. Entonces me fueron gustando las matemáticas, que bueno, desde antes me gustaban, pero mucho más la parte matemáticas, que no eran únicamente hacer operaciones aritméticas, sino otros mundos de otras áreas de las matemáticas, como la geometría, la topología, que es otra parte de la geometría, el álgebra también, y otras áreas, como ejemplo los fractales también los conocí ahí en la facultad. Entonces me fue gustando y ya me dediqué y pues bueno, a hacer matemáticas en la parte de divulgación. Ramón, pues muchas gracias por tu tiempo, es muy interesante lo que nos compartes y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Pues sí, es sorprendente en todos los casos dados, aunque cambie el número de caras, vértices y aristas. Por ejemplo, el icosaedro tiene 20 caras, pero el octaedro tiene 8. O el dodecaedro tiene 30 aristas, pero el tetraedro solo tiene 6. ¡Wow! Sí, las características que no cambian de las superficies las estudió Leonhard Euler. Más o menos hizo lo mismo cuando resolvió el problema de los puentes de Königsberg, ¿no? Exactamente, usó la topología. Si ustedes en casa no han visto el programa, vayan a la página de YouTube de Aprende en Casa y busquen Puentes de Königsberg y conocerán más sobre Euler. Oye, Edith, pero como que siento que de algo nos falta hablar, ¿no? Sí, de mi balón de fucho. Si agarramos ese icosaedro que tienes en la mano y le cortamos los vértices, se convierte en un balón de fútbol como este. Mira el gráfico. No, hombre, ahora resulta que hasta el balón de fútbol está inspirado en los sólidos platónicos. Esa sí es nueva información para mí, hermana. Es que estos poliedros son lo máximo, pero espérate, escucha nomás esta información que nos tiene Dominique, que te va a volar la cabeza. Vamos. Sólidos platónicos, balones de fútbol, geodésicas, estructuras moleculares del carbón, Euler y el Bocky, todo está relacionado, tal y como les dije al inicio. Verán, el trabajo más conocido del diseñador y arquitecto estadounidense Richard Buckminster Fuller, a quien sus amigos le decían el Bocky, fue la cúpula geodésica. Estas cúpulas o domos son poliedros generados a partir de cualquier sólido platónico, pero principalmente de un icosaedro o un dodecaedro.
Para construirlas, el Bucky analizó los vértices, las aristas y las caras de los sólidos platónicos, pues tenía la intención de hacer las estructuras ligeras, con un sistema de tensión estable y seguras. Como las geodésicas surgen de formas parecidas a la esfera, son, como dirían los matemáticos, homeomorfas a ella. Y si la cúpula geodésica es convexa, su característica de Euler es, sí, adivinaste, 2. El diseño más famoso del Bucky midió 76 metros de diámetro. Se llama biosfera y se expuso en Montreal en 1967 en el pabellón de los Estados Unidos. La estructura es súper famosa. ¿La conocías? Ahí te va otra historia entrelazada. En 1985, Harold Kroto, Robert Curl y Richard Smiley ganaron el Premio Nobel de Química por descubrir que el carbón puede formar moléculas con formas muy parecidas a las cúpulas geodésicas de Buckminster-Fuller. Y justamente a la molécula de carbono 60 le llamaron fullereno, o Buckminster-Fullereno, o boquibola, o futboleno, porque también se parecía a un balón de fútbol, o sea, a un icosaedro truncado. Antes de saber sobre la existencia de los fullerenos, solo se conocían dos formas cristalinas del carbón, el diamante y el grafito. Pero estas nuevas investigaciones exploraron sobre otras formas en las que se enlazan los átomos de carbón, y esto a su vez llevó a conocer nuevos materiales como los nanotubos. Sí, ahí te va la última historia entrelazada. Los nanotubos, los fullerenos y los grafenos son estructuras pequeñísimas. Por ejemplo, los nanotubos tienen diámetros de 1/1000ª parte de 1 milímetro, que escrito en notación científica sería 10⁻⁹. Por eso el prefijo nano. Los nanotubos se incorporan a materiales como a plásticos o metales para hacerlos más resistentes y ligeros. Por otro lado, sus características como conductores y semiconductores de la electricidad los hacen candidatos perfectos para usarlos en la fabricación de dispositivos electrónicos, pues reducirían su consumo de energía. ¡Te lo dije! Todo está relacionado gracias a las matemáticas. Creo que ya nos vamos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que ya vimos muchas relaciones matemáticas por hoy. Pero antes de irnos, quiero recordarles que visiten nuestro grupo en Facebook, Jóvenes en Casa. Se me ocurre que pueden subir fotografías de cómo construyeron sus sólidos platónicos, ¿no? ¡Ay, sí! Y pongan el hashtag elemental para que podamos encontrarlos rápido. También recuerden que si quieren ver programas anteriores como ese de los puentes de Königsberg, deben entrar al canal de YouTube. Los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página jovenesencasa.c.gov.mx. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Adiós.